el país y vamos a abordar el tema de las violencias de género, ¿no? De lo que implican en nuestro país, que de manera alarmante, prácticamente una vez al día nos ocupamos de alguno de estos temas, o de las violencias o de los femicidios. De los casos resonantes, ¿no? De las situaciones particulares que se viven lamentablemente todos los días puertas adentro, ¿no? Y hoy particularmente es el Día del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que, en primer lugar, saludamos a nuestra invitada, de alguna manera celebrando lo que implica este aniversario del Ministerio. Estamos hablando de Flavia Del Mas. Ella es la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Flavia, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, ¿por qué estamos celebrando hoy al Ministerio en Provincia de Buenos Aires? Bueno, hace 71 años votábamos por primera vez las mujeres en la Argentina, así que... Pavada de recuerdo. La ministra Estela Díaz hizo una compulsa entre todas las trabajadoras poniendo varias fechas y esta fue la fecha que ganó. Así que el año pasado fue la primera vez que celebramos el Día de la Ministeria, así le dicen las trabajadoras, y hoy están todas ellas, salvo aquellas que están trabajando, porque en nuestro ministerio sabemos que funciona la línea 144 y también hogares de protección integral y casas abiertas, que bueno, trabajamos los 365 días del año, todos los días, las 24 horas, ¿no? Ya que hablas de celebración, es importante que le cuentes, yo tengo un pensamiento propio, pero no es importante. Yo estoy a favor y muy feliz de que en Argentina haya ministerios que traten un tema y que, por más que muchos digan, hay cada vez más casos. Bueno, hay cada vez más casos porque también hay cada vez más políticas y hay cada vez más posibilidades de que nos enteremos que hay muchos casos. Antes se visibilizan algo que antes no sucedía. Pero cuando el Estado se pone en duda, muchos dicen... ¿Debería ser un ministerio o debería ser una secretaría? ¿Debería ser una secretaría o debería ser un ministerio? ¿Deberían existir o no deberían existir estas oficinas, estos lugares con funcionarios? ¿Por qué es importante que exista un ministerio de la mujer? Bueno, es muy importante que exista un Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual, como es nuestro ministerio. En principio, por todas aquellas, vos hablabas de violencia por razones de género, pero también las políticas de igualdad son fundamentales. Nosotras estamos viendo que se discutía ayer en la Cámara la ley para la igualdad en el deporte, los protocolos de violencia en los distintos ámbitos. Estamos hablando de problemáticas que tiene la mitad de la población de la República Argentina, que la mitad de la población somos mujeres, y la dificultad para el acceso al trabajo, la dificultad, las grandes brechas que todavía hay, tanto en lo laboral como en otras temáticas. Por ejemplo, si hablamos del periodismo, la importancia de la perspectiva de género en los medios. En fin, que haya un ministerio implica que haya políticas públicas dirigidas a la población, al 50% de la población, para el acceso a los derechos. Esto es central, no es indistinto que no exista este ministerio. Esto que dice la oposición o algunas personas de la oposición acerca de degradar el ministerio o barrer el ministerio, lo han hecho con la salud, lo han hecho con otros ámbitos, lo dicen en relación a la educación. Y bueno, que haya política pública en relación a estos temas implica que haya mayor igualdad en nuestra sociedad. Es una cuestión de la democracia. Se está discutiendo mucho hoy cuáles son los valores de la democracia. Bueno, este ministerio refuerza la democracia en nuestro país y profundiza la democracia en nuestro país. Hablamos habitualmente, Flavia, de las violencias físicas. Existen otro tipo de violencias, claramente, y desde el Ministerio, ¿cómo se abordan estos tipos de violencia que las vemos todos los días? Bueno, existen diferentes tipos de violencia reconocidas por la Ley 26485. Nuestro ministerio tiene un área que es el área de casos críticos y alto riesgo. Algunas situaciones
ingresan a través de la línea 144. Ahí hay un trabajo de prevención, de asistencia, de acompañamiento y también de puesta en comunicación con las áreas territoriales de género. Nosotras tenemos un trabajo muy grande hecho con las distintas áreas que están en los municipios. Esto es central. Es decir, cada municipio en Provincia de Buenos Aires tiene un área en el que alguna mujer, alguna digamos, persona que se sienta violentada puede acercarse y pedir ayuda. Bueno, ustedes recién preguntaban por qué es importante que existan los ministerios. Y este ministerio, el gobernador Axel Kicillof, ha puesto un programa que se llama Comunidades sin Violencia, que lo que hace es apoyar proyectos de los municipios, entre otros para crear equipos interdisciplinarios. Se han creado 115 equipos interdisciplinarios para la atención de situaciones de violencia en 115 municipios de la provincia. Otro tanto en relación a grupos de varones, otro tanto en relación a grupos de ayuda mutua. Es decir, se está jerarquizando las áreas municipales a partir de que hay política pública en el Ministerio de la provincia. ¿Qué está fallando? Porque no vemos que la violencia y los hechos de femicidio disminuyan, todo lo contrario, aumentan. ¿Ustedes tienen acceso a esa información? ¿La derivan a la justicia no actúa con la premura, la policía no actúa con la suficiente capacidad o rapidez para poder prevenirlos? ¿Falla la comunicación primaria? ¿Qué está pasando? Bueno, en principio decir que el año pasado disminuyeron los femicidios en la provincia de Buenos Aires. Nosotras veníamos con una cantidad de femicidios de 102, 105 por año, y el año pasado hubo 74 femicidios en provincia de Buenos Aires. Este año estamos viendo que se va a sostener esa cifra. ¿Pero es una cifra comparada con la pandemia o es una cifra comparada con la cantidad histórica de femicidios? Con la cantidad histórica de femicidios. Porque en la pandemia hubo aumentos porque estaban todos encerrados. En la pandemia hubo aumento de la violencia porque el aislamiento es como la materia prima de la violencia. Claro. De todas maneras, yo creo que hay que ir siempre hacia la erradicación total. Nosotras hablamos de crear el nunca más en el tema de violencia de género, ¿no? Y para ello implica, bueno, acá también se está hablando de los discursos de odio. Cómo todos los discursos de odio, cómo toda esa violencia social repercute en la violencia de género también. Cómo la violencia de género no es ajena a la violencia social. Acá tiene que haber un compromiso de la sociedad y obviamente que un Estado presente que lleve adelante la política pública. Flavia, ¿y cómo se acciona sobre todo con los más y las más jóvenes? Hace muy poquitas horas se dio a conocer que apareció finalmente el cuerpo de una jovencita en Chaco que estaba siendo buscada desde hace varios días. Digamos, ¿cuáles son las políticas como para acceder a las y los más jóvenes en el marco de estas violencias que los tienen como protagonistas, lamentablemente? La principal política es la educación sexual integral. ¿Se está aplicando? Se está aplicando en Provincia de Buenos Aires, se está haciendo un gran trabajo en ese sentido y también se está haciendo un gran trabajo en torno a la salud sexual, que es otro de los temas fundamentales. ¿Cómo se previene la violencia? Y se previene a través de, sobre todo, el trabajo con estos sectores, con los sectores de jóvenes, y también creando aquellos espacios, lugares de memoria, de reconocimiento de lo que ha pasado. Nosotros vemos muchas veces que hay una gran consternación, indignación cuando los hechos suceden. Siempre decimos que cuando sucede un femicidio, un hecho trágico, hay un antes y hay un después. Y hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar para el acceso a la justicia, y ahí tenemos un nudo crítico importante, y hay que trabajar también después por la recuperación de la memoria. Hay programas que tienen que ver. Y ahí nosotras hemos trabajado y estamos trabajando el tema de la violencia en cuanto proceso. Y es muy importante también reconocer los procesos de salida de la violencia. Así que prevención, atención, abordaje y salida de las violencias. Flavia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Seguimos con